La Organización Mundial de la Salud ha dicho en reiteradas ocasiones que la vacuna contra el COVID-19 no estará lista, al menos para todos, hasta 2021, por lo que tenemos que aprender a convivir con este virus. Sin embargo, ¿cómo hacerlo para que tenga el menor impacto en nuestra vida? Ese es el tema de este nuevo Foro Megamed. Yo soy Regina Montañez y bienvenidos. El día de hoy me acompañan tres especialistas para hablar de cómo convivir con el virus desde tres importantes enfoques: la salud, la educación y la economía. Está con nosotros la doctora en Ciencias Sociales, Rocío Cortés Campos. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida, doctora, es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también para el impacto económico el maestro Gabriel Rodríguez Cedillo. Él es especialista en finanzas públicas y catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos. Hola Regina, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Y desde el enfoque de salud está conectado el doctor Manuel Baeza Bacap. Él es médico especialista en inmunología clínica y alergia. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Regina. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con estas preguntas de este Foro Megamedia? ¿Cómo vivir con el COVID? Ante la premisa de que tenemos que aprender a convivir con este virus, al menos hasta que no haya vacuna, y de que no podemos quedarnos encerrados toda la vida en nuestras casas, al menos pensando en un futuro, ¿qué tenemos que hacer para que la situación sea llevadera? ¿Y cuáles son los principales retos de convivir con el COVID para el sector educativo? Doctora Rocío tiene la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros panelistas. Sin duda, esta es una situación histórica, inédita en el mundo contemporáneo, en el mundo de nuestros días, de esta generación de personas con vida. Y digo generación de personas con vida porque invito a quienes tienen abuelitos a preguntarles si han conocido una situación como esta antes y les van a decir probablemente que no. Es una circunstancia que yo creo es equiparable, comparable con la peste negra del siglo XIV, me atrevo yo a pensar en ese sentido, porque ha sido catastrófica. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Pues hay una serie de puntos que abordar. En primer lugar, mentalizarnos con la idea de que este virus, pues aquí está y tenemos que aprender a vivir con él y a convivir con los demás en nuestro entorno porque somos seres gregarios, seres sociables, y este virus definitivamente es sociable porque pues es la manera en la que se contagia, ¿no? Hay que prepararnos física y psicológicamente. Por ahí muchos amigos, conocidos, decimos que hemos tenido todos COVID mental por experimentar algún tipo de síntoma que pudiéramos relacionar con los síntomas del COVID-19. ¿Qué creo fundamental hoy día? Hacer los protocolos de manera real, operativa, para implementar las actividades paulatinamente, de forma presencial, primero las prioritarias, las más fundamentales y posteriormente las que no lo son tan vitalicias, ¿no? Creo fundamental que hoy más que nunca hay que aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales virtuales para diferentes sectores, como por ejemplo el sector educativo y el cultural. Sin embargo, en el sector comercial están ocupando un lugar importantísimo, pues las personas aprovecharon también adquirir productos de primera necesidad y no necesariamente de primera necesidad a partir de la implementación de estas tecnologías, como por ejemplo el marketplace, ¿no? En Facebook, por decir alguno. Y por último, dos aspectos fundamentales que ya está trabajando el gobierno, pero hay que implementar más, que son la situación sanitaria y médica, desde luego, y el tema del transporte público, que es ahí una de las zonas más importantes, debilidades que tenemos en torno a la propagación de este virus. Muchas gracias, doctora. Ahora, doctor Manuel Baeza, me gustaría que nos explicara desde el enfoque de salud qué tenemos que hacer para que esta situación sea llevadera y cuáles son los principales retos de vivir pues, con este virus. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, como sarampión, influenza, rotavirus, para los cuales tenemos ya una vacuna, o como SIDA, chikungunya, Zika, para los cuales todavía no tenemos ni vacuna ni tratamiento. Tenemos que aprender a convivir con la enfermedad y con sus riesgos.
Para hacer llevadera esta nueva normalidad, tenemos que reconocer primero que todos estamos en riesgo. Sin embargo, la mayoría, un 85% de las personas que se infectan, tendrán una enfermedad leve o serán asintomáticos, pero todos pueden contagiar. Y que el restante 15% es el que va a requerir hospitalización y son los que pueden saturar los servicios de salud. Por eso es tan importante reducir la tasa de transmisión de la infección, pero sin vacuna y sin terapéutica efectiva es un reto enorme. Los yucatecos no tenemos la cultura de las nuevas medidas de prevención. Somos muy sociables y por lo tanto no hacemos mucho caso de la sana distancia y del cubrebocas. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy fuertes para introducirlos en nuestro estilo de vida. El reto principal es sobrevivir. Todavía no queda claro si el desarrollo de enfermedad grave y muerte solo están influenciados por los factores de riesgo como hipertensión, diabetes y obesidad, sino está surgiendo como un factor muy importante la carga viral que recibe la persona sana de los enfermos con COVID-19. Al parecer, este es el factor determinante para desarrollar una forma grave de la enfermedad. Interesantísima respuesta, y también otro enfoque muy importante es que hace unos días o hace una semana hablábamos del temor de la gente de regresar al semáforo rojo, sobre todo en el sector económico. Entonces, cuéntenos, maestro, ¿qué tenemos que hacer para que esta situación sea llevadera y cuáles son los principales retos de vivir con el COVID? Ok, yo creo que ser llevadero pudo haber, de una manera ligera, aplicado a lo mejor en la primera etapa de todo el proceso de adaptación de este confinamiento, ¿no? Ahorita yo creo que la palabra llevadera ya se torna muy pesada, muy adversa, sobre todo a la hora de tomar decisiones en función de las necesidades económicas, ¿no? Yo pienso que hay una fatiga social, una fatiga en el comportamiento del agente económico. Frases como quédate en casa, frases como sana distancia, ya no están siendo efectivas, ¿okay? Al contrario, ya se están convirtiendo en retos de superar, de evadir, ¿okay? Ya se torna una, digamos, a una romper reglas, ¿no? Entonces, yo creo que la situación se torna cada vez, mientras más prolongado sea este proceso del COVID, la situación se torna mucho más prolongada. Yo creo que hay que ser muy asertivos a la hora de empezar a implementar las medidas para poder hacer llevadero esta situación, ¿no? Es decir, el Estado, yo siempre he pensado que el Estado debe ser un impulsor, debe cambiar la lógica de información que se está difundiendo. Es decir, en lugar de utilizar la palabra evita, podemos empezar a utilizar la palabra sé cuidadoso. En lugar de utilizar la palabra evita, podemos a utilizar la palabra puedes, ¿no? Es decir, que esto empieza a generar conciencia social, esto empieza a generar normas sociales, y estas normas sociales son los primeros elementos de información para que los agentes económicos tomen decisiones, ¿no? Hay costos de transacción totalmente importantes. Hacerlo llevadero es muy difícil en el ámbito económico. Esos costos de transacción se refieren a este resquebrajamiento en el cual el comprador y el productor ya no se unen, ¿no? Entonces los productores tienen que hacer una reingeniería para poder llevar el producto al consumidor, ¿no? Y el consumidor tiene tiene un costo de transacción porque a lo mejor el ingreso que normalmente tenía ya planeado usar, ya no lo tiene por esta situación que está viviendo el sistema económico, ¿no? Yo creo que los retos importantes provienen de los tres agentes. Las familias, hay que empezar a crear conciencias intrafamiliares, es decir, las rutinas que se convierten en hábitos o crear nuevos hábitos. Un ejemplo yo pondría, ahora sí que tener una planeación financiera para tomar las decisiones económicas es un gran reto. Las empresas, además de ajustar sus procesos de producción a las jornadas de trabajo y a los límites impuestos por el gobierno, tienen que empezar a mejorar los procesos,
a tecnificarlos más o a virtualizarlos más, ¿no? Y el gobierno pues también tiene un gran costo porque si la información que está proveyendo no es la adecuada y ya se torna en una barrera psicológica para los agentes económicos, es decir, ya no me llega, ya no siento qué significa, ya no genera nada en mí, ¿ok? Pues eso va a llevar a que tenga, proveer más servicios que a lo mejor no puede realizar ahora, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el gobierno tiene que cambiar la lógica informativa, cambiar el efecto o el sentido de la información para que tenga un efecto y hacer más llevadera esta situación, ¿no? Y eso tiene todo una causa, ¿no? Todos pensamos que el COVID iba a ser 3 meses y hablábamos del inicio, luego de que estamos llegando a la punta y luego que ya estábamos bajando, ¿no? Y vemos que esto ya se va alargando, ¿no? Y esta situación llevadera se está haciendo más larga, más pesada, porque la gente económico está teniendo un mundo de información que no puede procesar y ya no le permite pues decidir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces, yo con esto concluiría mi intervención, reiterando que el principal reto lo tiene el gobierno, siendo asertivo, siendo efectivo, entendiendo el nuevo contexto, que en este contexto no es el mismo de inicio del COVID, okay, ya estamos, digamos, en una segunda temporada, okay, ¿por qué no decir una segunda temporada del COVID? Entonces yo creo que hay que cambiar la lógica de difusión de cómo prevenir y cómo cuidarnos. Muchas gracias, maestro. Y tocó un punto que es importante para nuestra siguiente pregunta. Ya casi son 5 meses de la pandemia. Entonces ya podemos hablar de un proceso, como usted bien mencionó, que hemos ido atravesando desde que se reportó el primer caso en México hasta este momento. Entonces me gustaría empezar en esta ocasión con el punto de vista desde el sector salud. Quizás esta pregunta suene fatalista, pero hay que hacerla. Doctor Manuel Baeza, ¿usted cree que estamos al borde del precipicio o de una crisis en el sector salud? Mira, yo creo que ya estamos en una crisis. Yo creo que ya sobrepasamos ese precipicio. Y no solamente en el sector salud, sino también en el sector económico y en el sector educativo. Estamos ya en la crisis. Por ejemplo, el regreso a clases es un reto muy difícil, pues sabemos que la mayoría de los niños y de los jóvenes padecen una forma leve de la enfermedad. Y esto pone en riesgo a los maestros y pone en riesgo a sus padres de familia o a los cuidadores. Y en nuestros medios los abuelitos son los que llevan a los niños a la escuela, van por ellos y los cuidan cuando los padres están trabajando. De tal manera que el riesgo de un regreso a clases presencial es un riesgo muy fuerte y muy alto que podría incluso empeorar esta pandemia. Ahora, con respecto a la crisis de salud, también tenemos que aceptar y decir que realmente existe una crisis. Y hay una crisis porque hay un crecimiento acelerado de la enfermedad. Hace un momento decías cuando llegó la pandemia a México. A Yucatán llegó el 3 de marzo. Han pasado desde eso 4 meses. Y hace 4 meses teníamos, 4 meses después teníamos 6,000 casos. Pero un mes después, ahora que han pasado 5 meses, tenemos alrededor de 12,000 casos. O sea, los casos se han duplicado, lo mismo que la mortalidad. Y a pesar de que se han enfermado alrededor de 12,000 yucatecos, esto solo representa el 0.5 de la población. O sea que es muy poco el grupo que se ha infectado. Y por otro lado tenemos 1,462 fallecimientos. O sea, que fallece el 12% de los que se enferman, lo cual es una tasa de letalidad muy elevada. Pero también hay que decir que hemos tenido días de 35 fallecimientos. Y cuando oímos 35 lo oímos mucho, pero 35 significa que cada 40 minutos fallece una persona por COVID-19. Eso significa que estamos en una crisis de salud. Es una crisis grave. Sin embargo, esta crisis puede empeorar. No hemos llegado al final. Estamos
en pleno pico de la pandemia. Esto puede empeorar si no se abordan con medidas preventivas todos los aspectos que tienen que ver con COVID-19. Uno de los más importantes es la educación y la modificación de nuestros estilos de vida. Esto es definitivo. Por ejemplo, hace unas semanas, la mayor parte de la sociedad nunca había utilizado un cubrebocas. Eso era algo exclusivo para el grupo de salud o para los médicos. Sin embargo, el día de hoy, si no tienes puesto un cubrebocas, no puedes ir a la calle, no puedes entrar a un sitio público. Cambió totalmente la perspectiva de las normas sociales y de la conducta y de la cultura de los yucatecos. De nunca haber utilizado un cubrebocas, amaneció y nos dijeron, te tienes que poner un cubrebocas. Y eso lleva a que mucha gente lo haya rechazado y que no todo el mundo esté cumpliendo con las normas que, como se ha dicho, se han prolongado por 5 meses. Tenemos que salir de la crisis, pero de esta crisis solo vamos a salir con la participación de todos. Muchísimas gracias, doctor. Y también tocó otro punto interesante para la siguiente participación de la doctora Rocío Cortés. La ONU alertaba también en días previos sobre una crisis en la educación y hablaban también de una posible deserción escolar masiva, ¿no? Usted que está en el sector universitario, ¿estamos al borde del precipicio en la educación o de esta crisis en la educación? ¿Qué opinas? Bueno, es que estamos en una crisis. Esta situación, como decía hace un momento, es inédita y estamos operando sobre la marcha, improvisando, reinventándonos a nosotros mismos cada día y luchando con la brecha digital, generacional y socioeconómica. Y te lo digo porque me toca ver todos estos sectores y de verdad que es un verdadero reto en este abanico, en este mosaico de diversidades que tenemos con respecto a la vida cotidiana de estudiantes, profesores, personal manual, personal administrativo, ¿no? Eso es una realidad. Por eso diría que realmente estamos ante una crisis. Sin embargo, me voy a ver muy, no sé, a lo mejor reflexiva, pero creo que las crisis son oportunidades para nosotros, ¿no? Yo sí creo en la dialéctica y creo que la oportunidad de movernos y retarnos es salirnos de la zona de confort y es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Ciencias Antropológicas, a pesar de las dificultades que implicó esto de la pandemia y operar, logramos el 95% de calificaciones de toda nuestra matrícula y fue que nos fuimos en marzo de cuarentena y no regresamos a las aulas, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, pues lo logramos, o sea, un altísimo porcentaje de calificación, 95%. Eso quiere decir que lo estamos logrando porque nos estamos saliendo de los retos, estamos aprovechando las tecnologías, las redes sociales virtuales, las salas de videoconferencia como el Teams, el Zoom y otras tantas. Y en ese sentido, pues vale la pena señalar que esta es una crisis mundial, internacional mundial, que afecta a los países del tercer mundo como Latinoamérica y a nuestro país le está afectando gravemente. En ese sentido, yo creo que hay grandes retos fundamentales. Yo no pensaría tanto en el gobierno, pensaría en las personas. Nos ponen esta curva Gompers. O sea, perdón, pero desde mi perspectiva social, la curva Gompers tenía la gran ambición de proyectar cómo iba a ser el índice de contagios. No hay ecuación jamás que pueda proyectar la conducta social de las personas. Son las personas y solo las personas las que deciden y las que habilitan su vida cotidiana para este tipo de circunstancias. Entonces, el cubrebocas, limpiarte las manos, cambiarte los zapatitos, dejarlos a la entrada, eso lo hacen las personas. El gobierno ha implementado, y de verdad que yo lo digo muy sinceramente, el gobierno de Yucatán, los municipios, todo lo que se ha podido, pero pues si las personas no lo implementan, no lo introyectan en su vida cotidiana, pues ¿qué tanto podemos hacer? Curva de Gompers o no curva de Gompers, son las personas. Y en ese sentido, yo creo que es la gran tarea que tenemos. Muchas gracias, doctora. Maestro Gabriel Rodríguez, desde el sector económico, ¿estamos al borde del precipicio? Yo te diría, siendo realistas, y más desde la economía política,
Es de que esta crisis de salud se suma a una crisis permanente económica que hemos estado teniendo de más de 25 años. ¿Ok? Entonces, viene a reforzar los elementos de crisis económicas que hemos estado teniendo, profundiza definitivamente en varios sectores la crisis. Si habían sectores que con trabajo habían tenido crecimiento, pues esta crisis sanitaria viene a impulsarlos hacia abajo, ¿no? Yo pienso que van a haber algunos sectores que van a ser demasiado débiles ante esta crisis, que pueden llegar a, si nada, su perecer, van a ser, su aportación al PIB va a ser muy baja, muy baja, ¿no? Se puede reestructurar el PIB y esperamos que se reestructure. El INEGI sacó en su segundo trimestre pues un decrecimiento de más del 12%, que muchos analistas dicen que ya estamos casi más abajo del precipicio, ¿no? Hay que tener cuidado para interpretar esta lógica, ¿no? Sin embargo, la economía, el sistema económico no se ha apagado completamente. Imagínate un sistema económico de 4 motores, solo funciona uno, y los otros 3, pues más o menos como que están haciendo un poco de labor de encendido, y otros pues sí están, un cuarto a lo mejor, uno está funcionando, 2 más o menos, y un cuarto estarías totalmente apagado, ¿no? Dependiendo de cómo queramos ver la crisis, es una crisis coyuntural, sí, afecta totalmente. Estamos en una brecha muy baja del sistema económico, totalmente. El proceso de recuperación va a ser muy lento, es definitivo y contundente. Lo que hay que pensar ahorita es ya no tanto entrar en la guerra o en la fiesta de cifras, sino tratar de identificar al menos cómo lograr detener esta caída, ¿no? Y al detener la caída, pues ya va a ser una gran ventaja. La recuperación para salir de esta crisis coyuntural, reitero, que se suma a una crisis estructural que tiene más de 25 años, va a ser larga. Yo digo que va a ser larga, va a ser lenta. Los agentes económicos tienen que empezar a tener esta lógica de preparación, de visión a medio plazo, de que sus hábitos de consumo que ellos mismos van a empezar a desarrollar, la familia yo pienso que es una institución muy importante para que esto pueda funcionar, tiene que empezar a reconvertir todas sus decisiones económicas, ¿no? Y reitero, el Estado no lo puede todo, pero el Estado es un gran impulsor, sobre todo para muchos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Es cuánto? Hablamos también sobre, bueno, actualmente los yucatecos estamos en esta famosa etapa de reactivación económica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en tono positivo para quienes temen volver a salir? Escuchamos ahora a la doctora Rocío. Muchas gracias. Bueno, sin duda, no me quiero ver muy filosófica nuevamente, ni muy dialéctica, pero creo que es importante que todo este tiempo que hemos estado en cuarentena y encerrados, no podemos regresar a ser las mismas personas. Sería imposible, o me parece de verdad una total pérdida de tiempo. Tenemos que generar nuevos hábitos y nuevas conciencias en nuestra vida cotidiana, por lo cual que creo que hay que reflexionar sobre nuestros hábitos de limpieza antes y después, introyectar nuevos hábitos de la vida cotidiana y empezar a mirar más allá de las fronteras de Yucatán, de México, del mundo y de Estados Unidos, que es nuestro primer referente. A lo mejor brincarnos al otro continente y al otro continente y mirar que el uso de cubrebocas, caretas, cuidados, medidas higiénicas, por ejemplo, yo pienso en el oriente, en culturas como las japonesas, culturas como la china, dices, híjole, estas personas han implementado en su vida el uso de cubrebocas, el dejar los zapatos fuera de la casa, la higiene, una higiene que, pues la higiene es cultural también, por supuesto. Entonces son cosas que ya tenemos que empezar a practicar y a adecuar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Países como Nueva Zelanda y Japón nos están dando una cátedra sobre este tema, que están logrando contener sus contagios, sobre todo a partir del reforzamiento de las medidas de higiene y de cambios en los hábitos de las personas, es decir, no solo la parte médica, sino también el aspecto social, cultural, ¿no? Eso es fundamental.
¿Qué otra cosa creo que podemos hacer? Pues ya fuimos por las redes sociales virtuales, ya fuimos por las tecnologías de información y comunicación, ya aprendimos a interactuar a través de estas tecnologías. Yo creo que sí hay que salir poco a poco, los grupos que pueden hacerlo, a lo mejor los vulnerables seguir en casa, y cuando digo los vulnerables son las verdaderas personas que pueden enfermarse y morir, como explicaba el doctor. O sea, entonces las personas mayores, las personas muy enfermas, saben que continúen en casa, pero aquellos pues que estamos en una condición no tan vulnerable, pues vamos a tener que salir a continuar la vida porque no podemos seguir encerrados, esa es la verdad, ¿no? Llevando estas medidas que me preocupan. Sí me preocupa el transporte público, me preocupa mucho, me preocupan las medidas higiénicas de las empresas y los espacios grandes y compartidos. En ese sentido, yo creo que por allá son nuestros retos importantes y sobre todo espero que las personas que son en quienes recae la gran responsabilidad del control y el contagio de esta pandemia, reflexionemos y cambiemos nuestros hábitos porque de otra forma no vamos a lograr contenerla. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, también por sus reflexiones. Como usted bien dice, estos meses han sido de muchísimo aprendizaje, creo para todos, era algo completamente inesperado. Me gustaría saber, desde la opinión del maestro Gabriel Rodríguez, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellos que temen salir de casa? Yo creo que haría una pregunta, empezaría con una pregunta la respuesta, ¿no? Es, ¿por qué salir? Y con base en por qué salir, si voy a trabajar, entonces tiene que haber una relación con la empresa de que tiene seguridad, de que todos los empleados que van a ir a trabajar pues ya tienen un protocolo de seguridad. Entonces, esta persona que va a salir a trabajar ya debe salir con las medidas de higiene, de salud establecidas y bien definidas, ¿no? Entonces, allá tendríamos una respuesta, ¿no? Si voy a salir para ir a hacer el súper, entonces ya ahora sí, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para que yo pueda tener una protección, ¿ok? Para que yo pueda realizar esta actividad del súper, ¿no? Entonces, es decir, y todo esto empieza desde casa, ¿no? Si quiero ir, aunque sea a la esquina o al parque, a dar la famosísima vuelta y regresar, también cuáles son las medidas, cuánto tiempo tengo que estar realizar este ejercicio y regresar a casa, ¿no? Entonces, yo creo que es de diferentes perspectivas, por diferentes actividades, cuáles son las medidas. Pero sí, coincido mucho en que el hábito de la salud o la higiene lo aprendemos desde el kinder y se convierte en un elemento que nos enseñan y después de la primaria a lo mejor ya se va perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya tenemos que hacer un reforzamiento importante y dentro del funcionamiento de la familia, tenerlo como prioridad, ¿sí? Es decir, la higiene ya es un elemento prioritario para el funcionamiento y la salud familiar y a partir de eso, pues la gente va a empezar a establecer como norma social la higiene, la seguridad en la salud y hasta la seguridad para entablar relaciones sociales, ¿no? Yo creo que por allá iría mi reflexión y de igual manera, muchísimas gracias por estos foros que son muy importantes para que la gente pueda reflexionar sobre esta situación que ser llevadera es un poco compleja ya ahorita. Muchísimas gracias, maestro, por sus participaciones. Bueno, para concluir, doctor Manuel Baeza, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes temen volver a salir? Bueno, este es un tema muy, muy importante, al igual que todos los que se han tratado el día de hoy, porque hay mucha gente en casa que tiene miedo de salir, el síndrome de la cabaña. La gente tiene miedo de salir porque se puede infectar. Pero si vamos a salir, hay tres cosas que hay que hacer. Prevención, prevención y más prevención. Esto es lo único que podemos hacer. Está claro para todos, y espero que así sea, que esté claro para todos, que en este momento no tenemos un tratamiento efectivo ni una vacuna que prevenga la enfermedad. Sabemos que los trabajos de investigación están muy avanzados, pero la vacuna no estará disponible a nivel mundial hasta los primeros meses de 2021.
Esto ha llevado a las personas a buscar y creer en curaciones milagrosas, tanto de productos inefectivos y tóxicos como medicamentos para otros fines. Inclusive en las últimas semanas, vacunas para otras enfermedades. Para todo esto no hay evidencia científica y podría ocasionar un desabasto que afecte a niños y adultos que pueden requerir esos medicamentos o esas vacunas. Tampoco hay inmunidad de rebaño. Solo se ha infectado el 0.5% de la población y para ello requerimos que cuando menos se infecte el 60%. Sin embargo, tenemos que reiniciar nuestras actividades laborales, educativas y continuar con las de salud, las cuales seguramente no volverán a ser como eran antes durante mucho tiempo o tal vez nunca vuelvan a ser iguales. Pero en la medida de lo posible tenemos que regresar sin saturar los servicios de salud. Tenemos que recurrir a las medidas de prevención que se han recomendado desde el principio de la pandemia. El resguardo de las personas en riesgo, el lavado de manos, evitar el saludo corporal, usar el estornudo de etiqueta y el uso de cubrebocas. En este último punto quiero poner énfasis, y ya se ha mencionado, nosotros no tenemos la cultura del cubrebocas, por lo tanto tenemos que trabajar muy fuerte para introducirlo en nuestro estilo de vida. Su empleo correcto es de suma importancia. Debe de cubrir boca y nariz, se debe colocar al salir de la casa y se debe retirar hasta regresar. Si es indispensable manipularlo en el intermedio, hay que lavarnos las manos después de hacerlo. Puede ser, además, de cualquier tela. Preferentemente debe ser de algodón de varias capas. Su empleo no solo reduce la probabilidad de infección, sino también puede reducir la carga viral y con ello disminuir las posibilidades de desarrollar una enfermedad grave. El cubrebocas puede hacer la diferencia. Vamos a salir de casa, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a la escuela, pero tenemos que cuidar siempre todas las medidas de salud y todos los protocolos que se instauren en las empresas, en los trabajos simples y en las escuelas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y con esto concluimos este foro Megamedia en su modalidad a distancia. La verdad, son 3 enfoques importantes, vitales para el desarrollo, y como ustedes bien dijeron al principio, el virus llegó para quedarse. Ahora bien, depende de nosotros saber sobrellevar esta pandemia y saber sobrellevar esta realidad, que ahora es una nueva realidad para todos nosotros. Gracias también, lectores, por acompañarnos. Yo soy Regina Montañez y nos vemos en el siguiente foro Megamedia.